Todo parece alineado en el mercado, pero bajo la superficie se está gestando una silenciosa dislocación. El mercado del oro no está reaccionando a lo que parece, está respondiendo a algo más profundo, algo que no se ve en la superficie de los precios ni en los titulares. Mientras la narrativa dominante insiste en explicar cada movimiento como una reacción a tasas de interés, inflación o eventos geopolíticos puntuales, lo que realmente está ocurriendo es una redistribución silenciosa de poder dentro del sistema financiero global. Y eso cambia completamente el marco de análisis. Lo que se ha presentado como una corrección tras tensiones geopolíticas o como una simple toma de beneficios es, en realidad, una señal de estrés estructural. Porque si el oro realmente estuviera perdiendo su rol como activo refugio, como algunos argumentan, entonces los flujos físicos deberían confirmarlo. Pero ocurre exactamente lo contrario. En medio de caídas de precio, lo que se observa es una intensificación de la demanda física, no una retirada. Esto introduce una disonancia crítica. El precio está contando una historia, pero el comportamiento de los actores más informados está contando otra completamente distinta. Durante los últimos ciclos de subidas agresivas de tasas, particularmente desde niveles cercanos a cero hasta zonas significativamente más restrictivas en un periodo históricamente corto, el oro no solo resistió, sino que avanzó con fuerza. Esto rompe uno de los pilares clásicos del análisis macro, la relación inversa entre tasas reales y oro. Si esa correlación deja de funcionar, entonces el modelo de interpretación está incompleto. Y cuando el modelo falla, el riesgo no está en el activo, está en la lectura del sistema. A medida que avanzan los meses, se acumulan señales difíciles de ignorar. Entregas físicas récord en mercados clave, movimientos masivos de metal fuera de los circuitos tradicionales, incrementos históricos en importaciones de plata en Asia en momentos de debilidad de precios. Esto no es comportamiento especulativo minorista, es acumulación estratégica. Y ocurre en paralelo a narrativas que intentan desincentivar precisamente esa lectura. Aquí es donde la situación empieza a tensarse. Porque el mercado de papel, futuros, ETFs, derivados, está mostrando una volatilidad que no se traduce en desinterés físico, sino en oportunidades de extracción. Cada caída pronunciada coincide con incrementos en la demanda de entrega, no liquidación, no salida, retiro. El metal se está yendo, no regresando, y eso redefine completamente la dinámica de oferta disponible. El punto de inflexión aparece cuando se observa la naturaleza de las caídas recientes. No responden a deterioro fundamental, no hay colapso en demanda industrial relevante, no hay sobreoferta estructural. Lo que sí hay es un ajuste mecánico provocado por condiciones de mercado, aumento en requisitos de margen, liquidaciones forzadas en vehículos apalancados, reequilibrio de posiciones excesivamente cargadas. No es el mercado decidiendo que el oro vale menos, es el sistema forzando ventas. Ese es el núcleo del fenómeno. La caída no es orgánica, es inducida por estructura financiera. Y eso tiene consecuencias profundas. ¿Desde qué país nos estás viendo? Porque en el momento en que se eleva el costo de mantener posiciones apalancadas, se desencadena una cadena de eventos que afecta a todos los participantes intermedios. Los refinadores, por ejemplo, no operan como especuladores. Su modelo depende de neutralizar riesgo mediante coberturas. Si poseen inventario físico, venden contratos equivalentes para proteger márgenes. Pero cuando el costo de esa cobertura se triplica en cuestión de semanas, el equilibrio se rompe. El sistema deja de ser neutral y se convierte en una trampa de liquidez. Esto genera una presión doble. Por un lado, quienes no pueden cubrirse quedan expuestos a movimientos adversos que pueden eliminar márgenes completos en días. Por otro, quienes sí se cubren enfrentan requisitos de capital que erosionan la viabilidad operativa. El resultado es una contracción en la capacidad de procesamiento del sistema. Refinadores que dejan de aceptar nuevos pedidos, cuellos de botella en la conversión de metal, atrasos que se acumulan, y todo esto ocurre mientras la demanda física aumenta. El mercado empieza entonces a fragmentarse. El precio spot refleja una realidad, el mercado físico otra. Las primas, los diferenciales de compra y venta, las condiciones de entrega empiezan a divergir. Y en esa divergencia se revela la verdadera tensión. No es un problema de interés en el activo, es un problema de acceso al activo. Mientras tanto, los grandes actores no están reaccionando con miedo, están actuando con precisión. Fondos soberanos, bancos centrales, instituciones con horizontes largos y acceso a información privilegiada no están liquidando posiciones.
Están tomando entrega, están retirando metal del sistema, no utilizan apalancamiento, no están sujetos a margin calls, operan en otra capa del mercado y esa capa está acumulando. Esto crea un entorno asimétrico. El inversor minorista, expuesto a volatilidad de corto plazo y a narrativas mediáticas, reacciona emocionalmente. Compra en máximos, vende en caídas. El institucional informado hace lo contrario, y lo hace de forma consistente. Esta dinámica no es nueva, pero en este contexto adquiere una intensidad mayor porque está amplificada por las condiciones estructurales del mercado. La percepción se convierte en herramienta. Al inducir caídas mediante ajustes técnicos, subidas de márgenes, presión sobre vehículos apalancados, se genera miedo. Ese miedo provoca ventas. Esas ventas facilitan la adquisición a precios más bajos por parte de quienes no están forzados a vender. Es un ciclo de transferencia, no de valor, sino de propiedad. A nivel macro, esto se entrelaza con factores aún más amplios. La expansión monetaria acumulada en años recientes no ha desaparecido, está latente. La confianza en las monedas fiat se erosiona lentamente, no de forma explosiva. Los bancos centrales diversifican reservas, reducen exposición a deuda soberana tradicional, aumentan exposición a activos tangibles. Este proceso no se anuncia, se ejecuta. Al mismo tiempo, el modelo clásico de asignación de portafolio, 60% renta variable, 40% bonos, empieza a mostrar fisuras. En un entorno donde los bonos ya no ofrecen protección efectiva y las acciones están sujetas a valoraciones exigentes, el espacio para activos alternativos se expande. Y dentro de ese espacio, los metales preciosos recuperan protagonismo, no como cobertura táctica, sino como componente estructural. Pero esta transición no es lineal, está llena de fricciones, la liquidez no es uniforme, el acceso no es inmediato, los mecanismos de formación de precios no reflejan en tiempo real la presión subyacente. Y eso genera oportunidades, pero también riesgos. Uno de los riesgos más subestimados es precisamente la capacidad del sistema para absorber shocks operativos. Cuando los refinadores se ven obligados a detener actividad por presión de márgenes, no es solo un problema del sector, es un problema de transmisión. El metal no fluye, el mercado se rigidiza. Y en un entorno de demanda creciente, esa rigidez puede amplificar movimientos futuros. Otro elemento crítico es la desconexión entre narrativa y acción. Mientras los titulares insisten en que el oro ha perdido atractivo, los datos de entrega cuentan otra historia. Mientras se argumenta que las tasas altas son negativas, el precio ha demostrado resiliencia. Esta incoherencia no es accidental, es funcional. Permite que el proceso de redistribución continúe sin interferencias masivas. En términos de escenarios, el punto clave no es predecir precios específicos, sino entender condiciones. Si la demanda física continúa absorbiendo oferta disponible al ritmo actual, el sistema enfrentará tensiones crecientes en disponibilidad. Si los mecanismos de mercado siguen induciendo volatilidad técnica, la divergencia entre precio y valor percibido se ampliará. Y si los actores institucionales mantienen su estrategia de acumulación, el margen de error para quienes operan en base a narrativa se reduce. En un escenario donde las condiciones estructurales persisten, presión sobre liquidez, acumulación institucional, fragmentación del mercado, el sistema no se estabiliza, se reconfigura. Los precios eventualmente reflejan esa reconfiguración, pero no de forma inmediata ni ordenada. En un escenario alternativo, donde las tensiones se alivian, reducción en requisitos de margen, normalización operativa en refinación, estabilización de flujos, el mercado podría entrar en una fase de consolidación. Pero esa consolidación no implicaría debilidad estructural, sino pausa táctica dentro de una tendencia mayor. La clave está en observar los flujos reales, no solo los precios, en entender quién está comprando, cómo lo está haciendo y bajo qué condiciones. Porque en mercados bajo presión, el precio es solo una señal parcial. El comportamiento es la señal completa. Lo que está en juego no es simplemente la dirección del oro o la plata en el corto plazo, es la redefinición de su rol dentro del sistema financiero global. Y esa redefinición no ocurre en titulares, ocurre en entregas, en balances, en decisiones silenciosas que se acumulan hasta que el sistema ya no puede sostener la narrativa anterior. Lo siguiente que debe observarse no es el próximo movimiento de precio, sino la continuidad de estas dinámicas. Si las entregas físicas siguen marcando récords, si la disponibilidad en mercados clave se contrae, si los actores institucionales intensifican su exposición, si las condiciones de liquidez continúan tensionadas. Porque ahí es donde se está escribiendo la próxima fase del mercado.